por Estamos decirlo así. hablando con Carmen González acerca de literatura. Carmen es una poetisa muy connotada aquí en El Salvador y tiene muchos premios nacionales e internacionales y se dedica a la investigación. Así es que nadie mejor que Carmen para hablar de esto. Decía varias librerías. Yo me acuerdo que Librerías que desgraciadamente no tenemos demasiadas librerías. Creo que lo que más se consume es libros para niños. Afortunadamente creo que se está formando una nueva generación, por lo menos esa es mi experiencia, una nueva generación de lectores. Ojalá que los niños de hoy en día pues se apasionen por este tema. Pero de ahí hay una cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo, me sorprende mucho, bueno, no me sorprende demasiado, que hay una buena cantidad de gente que lee en inglés. Hay librerías que tienen una buena sección de libros en inglés y con muy sabia selección de títulos, ¿no? Están presentes los clásicos, pero también otras cosas. Los libros de autoayuda siempre han sido, creo que, muy cotizados, y también últimamente hay otros géneros. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el género del cozy mystery, el, los libros de misterio, pero son unos libros un poco más agradables, digamos, que los libros de, de, de crímenes noir, ¿verdad? Los libros de, de enigmas detectivescos más oscuros, como era antiguamente, pues, el caso de los dos grandes clásicos estadounidenses, Dashiell Hammett y ay, ¿cómo se llamaba el otro señor? Ya me voy a acordar del otro autor, pero aparte, digamos, de esas novelas detectivescas clásicas como las del comisario Maigret de Simenón y todo, hay también toda una corriente de narradores y sobre todo narradoras de libros de misterio un poco menos espeluznantes. allá por los años, a ver, por los años 90, por los años 90, las buenas librerías estaban, por ejemplo, la librería Alemán, allá en Costa Rica, y luego algunas librerías muy renombradas en Guatemala. ¿Cómo está ahora la cosa? Aquí hay librerías buenas todavía, Carmen, además de las que la Sí, gente. sí, bueno, yo he tenido una larga afinidad, por decirlo así, con la Ceiba, con la casita, que me ha unido una amistad de años heredada con Sandra y su familia. Ujú. También con sus más y sus menos, la librería de la UCA, ¿verdad? Aunque yo también he tenido mis agarrones con ellos por razones que no voy a comentar ahorita. Y ahora, pues, la librería internacional que, que tiene una oferta bastante decente, digamos, ¿verdad? La En librería Aranda, Aranda yo creo que es más papelería, fíjate. No me he dado una vuelta recientemente por ahí. aquí en Comencemos Santa Tecla hay una sucursal y sí tiene buenos libros. Libros pues, muy bien seleccionados, libros muy bien seleccionados. pues yo creo que merecería una visita. También, por supuesto, Clásico Roxil en Santa Tecla, que ya, como su nombre lo indica, es una librería clásica, ¿no? La librería Eh, internacional mencionaba, ¿verdad? sí, yo durante mucho tiempo también fui muy fan de las librerías de segunda mano, allá por el Parque San José y en el Sí, centro de San Salvador, que desgraciadamente pues han ido desapareciendo. Por supuesto, yo me recorría religiosamente toda la Cuarta Avenida, donde estaba la famosa librería Isis en los años 80, una librería que para mí fue muy importante porque,
porque ahí descubría estos dos clásicos de la novela negra estadounidense, Dashiell Hammett y Raymond Chandler, ¿no? Que son dos clásicos del género muy importantes. ¿Sabías que esa librería Isis que mencionaste era de don Otmaro Luna? No, no sabía eso. Don Otmaro No sé. Luna, el Sí, padre del famoso Osiris Luna, y no entremos en detalles. ok. Está bien. Sí, entonces, pero mira, vaya, por ejemplo, a mí me publicaron este librito que tengo aquí en mis manos, que es la mini biografía de mi papá, porque chiquito, chiquito, porque tú sabes que esto se manda a concursos y como que no quieren hacer leer demasiado a los jurados, entonces te piden realmente unos libros miniatura. Eso es lo que te piden para que los jurados tengan tiempo de leer los, qué sé yo, 60, 70 trabajos que llegan o más. Fíjate que este ya es la primera edición y no se ha agotado y no tiene más de 500 números la primera edición. Entonces, me llama mucho la atención eso, pues que la, no parece pues que haya así una demanda enorme de los libros. Yo leí hace algunos días, no sé qué piensas tú, que el libro que más se vendía en El Salvador era Cuentos de Barro. Cuentos de Bueno, Barro. porque lo han incluido en el programa de lengua y literatura y además es un clásico nuestro realmente, aunque y yo estoy de acuerdo en que es un buen libro, es un libro muy importante para nosotros los salvadoreños, Sí, pero también lo único que yo lamento de Cuentos de Barro es que retrata a un El Salvador que ya no existe, porque es El Salvador de los años 20, de los años 30 del siglo pasado, y el país en casi 100 años pues ha cambiado muchísimo, ¿no? bueno, pero Eh, eso, es otro país, pero esa es una discusión aparte, definitivamente. Pero sí y, y voy a decir una cosa que probablemente le va a caer mal a mucha gente. Cuentos de Barro no es el mejor libro de Salarrué. Salarrué tiene muchas otras cosas. En lo personal, pero por razones más sentimentales que estilísticas o literarias, yo me quedo con Cuentos de Cipotes. Cuentos de Cipotes para mí tiene todo un valor entrañable porque lo leí desde que era niña y me encanta la manera que tiene Salarrué de hilar esas historias un tanto disparatadas, ¿no? Desde el habla salvadoreña popular, y yo le leía cuentos de cipotes a mis hijos cuando estaban pequeños antes de meterlos a dormir a la cama, y eran unas risotadas y les encantaba. Y el libro favorito era Cuentos de Cipotes, o sea, ahora lo que pasa con Cuentos de Cipotes es que él logra hacer del lenguaje coloquial un lenguaje literario muy propio. Es muy exacto. difícil que una persona que no sepa, que no conozca la coloquialidad salvadoreña entienda algunas partes del libro, ¿verdad? En cambio, Cuentos de Barro es un poco más universal, digámoslo así, ¿ves? Un poquito más universal que el otro. Sí, ¿Cuál sería para ahora, vos el libro, el mejor libro de Salvador? ay, eso está difícil. Cuentos de Barro tiene cosas fantásticas. Lo que pasa es que, para mi gusto, ese ya es una cuestión muy personal, es un tanto, es bastante duro. Tiene cuentos increíblemente crueles, incluso hasta un poco Noche, repelentes. Eh, Nochebuena, por ejemplo, es duro. Nochebuena es de una crueldad terrible, pero también La honra y la Juana Bueno, o pero la petaca, que con la son... honra de la Juana, lo que me ha pasado a mí es que he hallado ese mismo tema como en cuatro o cinco cuentos rusos, mexicanos, canciones, incluso. Hay una, eh, te voy a, tal vez te ofenda literariamente, pues, pero hay una canción de, ¿cómo se llama? De Manolo Galván, creo que es,
que se llama Hoy no me levanto. Una Ah, sí, sí, sí. Ahora, pero es que Y lo te que digo, sucede, hasta Les Luthier tiene una versión que se llama La Bella y Pequeña Moza, que es la que marchóse se... a lavar la ropa. Sí, es que básicamente es es una realidad, por desgracia, universal, un caso evidente de abuso, ¿no? Claro, Pero ahí lo universal no es la trama o el cuento de Salarue, es la realidad, claro, eh, es un claro. fenómeno que por desgracia sucede, ha sucedido y sigue sucediendo ¿De en todo el dónde te mundo. proviene a vos? Porque leer, yo di clases ahí en la Universidad Evangélica, perdón, en la USAM, en la Universidad Alberto Gofret, y ahí pues se les hablaba a los muchachos y les dábamos técnicas de, imagínate, en la universidad les dábamos lo que antes decíamos en las escuelas, que se llamaba lectura comprensiva. Yo recuerdo con cariño mi libro Sembrador, ¿te acordás? Ese fue el que yo usé, el Sembrador uno, el Sembrador 2, el Sembrador 3, creo que llegaba hasta el 4. Eran unas historias bellísimas, sencillísimas de leer, con un lenguaje muy accesible. En mi casa siempre hubo libros, en mi casa siempre hubo libros, mi papá era un asiduo lector, mi papá leía por toneladas lo que le llegaba a la casa, a las manos. Entonces, le explicaba yo a la gente que no es tan fácil leer, a los estudiantes. Leer para empezar hay que tener tiempo. O sea, si no tienes tiempo, yo hace unos años vi unos cursos que decían que te enseñaban a leer un libro en una hora, pero es que entonces no le sentís el placer, porque hay una cuestión, como decía el padre Valdés, la cuestión dialógica, pues interna, ¿verdad? Es la que tú estás compartiendo con lo que vas leyendo despacito, ¿no? No podés ir con una gran prisa. Por otro lado, el vocabulario no es fácil. eh, Te digo, yo estoy tratando de leer en inglés. El vocabulario en inglés es muy complejo y lo mismo sucede en castellano. Y luego, pues, el hábito, ¿verdad? El hábito. ¿Cómo aprendiste vos, Carmen, a leer? ¿De dónde te viene esa propensión? Y con Carmen nosotros fuimos compañeros en la UCA, ahí la conocí yo cuando éramos jóvenes e indocumentados en plena guerra civil y estudiamos literatura los dos, ¿verdad? Entonces ya el que estudia literatura ya ha leído algunas cosas. ¿Cómo empezaste vos a leer? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? Bueno, lo que pasa es que yo nací, fui la primera de mi generación, nací en una casa llena de adultos, en la que yo era la única niña, y eh, todos leían. En la casa, Ah, afortunadamente, también había libros, tanto en la casa de mis papás como en la casa de mis abuelos. Yo me acuerdo de haber visto al abuelo Antonio todos los días con anteojos y con lupa tratando de leer el periódico, ¿no? sí. Entonces, es que el ejemplo verdaderamente es el que mueve a la gente. Pero también Y tener libros, porque si no tenés libros sí, en tu casa, sí, pero imagínate, yo tenía un papá que era maestro, sí, de maestro de tercer ciclo. En mi casa había libros y sí. había cantidad de libros y había revistas, porque esa es otra historia. Las revistas en papel, desgraciadamente, están desapareciendo y en mi casa había revistas, había muchos libros. Yo me acuerdo que mi papá compraba la Life en español y compraba Una revista las que era tan selecciones linda. de Reader Digest, que eso era, y realmente las selecciones traía una cantidad, en primer lugar estaba muy bien revisada, era muy raro encontrarle alguna errata a las selecciones, estaba muy bien eh, diseñada y todo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a mí lo primero que me movió fue el ejemplo de ellos. Luego me tocó en suerte estudiar en un colegio donde hubo biblioteca. Y yo descubrí que yéndome a la biblioteca durante los recreos,
podía escapar al bullying, porque yo fui víctima del acoso escolar prácticamente toda mi primaria, lo cual fue una experiencia bastante triste, ¿no? Porque eras muy pechita, muy delgadita. Era muy delgadita, a saber por qué razón, pero el asunto es que fui una de las personas a las que el bullying las hizo pedazos, ¿no? Tal vez por mi estructura de personalidad, qué sé yo. Entonces, para mí irme a la biblioteca era como un refugio, ¿verdad? Ahí yo me perdía, me sumergía en los libros y sencillamente no estaba. Y la verdad es que resultó fascinante todo ese Sí. mundo. Yo empecé con selecciones, realmente, después del libro Sembrador, creo que leí selecciones. Sexto, séptimo grado. Bueno, en séptimo grado tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de estudiar con Ismael Cermeño, con Héctor Ismael Cermeño, que él fue director de Concultura o de Secultura, una cosa así. Un hombre muy culto, muy inteligente. Quería que montáramos Luz Negra, imagínate, ahí en el, en el Teatro del Infram, en tercer ciclo. Jamás lo pudimos hacer, pues era una tarea. Pero nos divertimos un par de tardes ahí con él, ¿verdad? Y las elecciones a mí me formaron mucho. El primer libro que yo leí, y eso te quiero preguntar, esa sería la siguiente pregunta, ¿cuál fue el primer libro que vos leíste completo? El primer libro que yo leí fue Marianela, de Benito Pérez Galdós. ¿Cuál fue el primero que vos leíste? Completo, el primero fue, creo que Las rimas de Becker. Mi papá me compró un ejemplar de Las rimas de Becker. Me gustó tanto este autor que después le pedí las leyendas y las leyendas fueron para mí una cosa Sí. espectacular por toda esa atmósfera gótica que supo construir ese poeta, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. Y el otro autor que a mí me gustó mucho cuando estaba comenzando a leer y todo fue Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ha Sí. sido uno de mis poetas de cabecera, ¿no? Sus narraciones extraordinarias para mí fueron algo también muy, muy importante. Eh, y con este autor yo con estos dos autores comencé a descubrir el cuento. Luego me acerqué a Horacio Quiroga con sus... desgraciadamente yo leí primero Cuentos de amor, de locura y de muerte, pero debería haber comenzado con Cuentos de la selva, que es mucho más amable, ¿no? Cuentos de amor, de locura y de muerte tiene algunos cuentos muy crueles también. El almohadón de plumas y la gallina degollada son espantosos, Sí, pero sí. es muy eficaz. Horacio Quiroga es uno de los mejores cuentistas que yo he tenido la suerte de leer. Y también lo descubrí en esta etapa de formación, pues, y por supuesto en la literatura nacional, Salarrué fue muy importante. Ah, bueno, sí, Salarrué. Yo también, Salarrué, sí, hay que ponerlo en medio también. Salarrué llega a tus manos, llega a tus manos, no se sabe cómo llega a Salarrué, pero a los salvadoreños no llega a Salarrué. En Nicaragua se lee mucho a Salarrué, en Honduras también se lee mucho a sí, Salarrué. sí, así Mira, es. también, fíjate que ahora que dijiste Salarrué, eh, movido por la intriga de la clandestinidad, en plan básico yo descubrí a Roque Dalton. O Ujú, sea, cuando no recuerdo si escuché el poema de amor de Roque Dalton. Ah, creo que sí, creo que eso fue. Creo que, no, creo que había apareció una revista ECA, no, Abra, que hacían en la UCA, y ahí había algunas cosas sobre la muerte de Roque Dalton, y eso me empezó a intrigar a mí quién era Roque Dalton. Me fui a la Universidad Nacional y compré el libro de Roque Dalton también, y eso me ayudó mucho a, a seguirle. Y ya después no paré de leer. Vos a ver, yo soy un lector asiduo y leo y leo y leo todo lo que puedo. ¿Cuál es el último libro que has leído, Carmen?
Pues fíjate que bueno, últimamente me está tocando leer en español y leer en inglés. En español estoy leyendo, he comenzado a leer La Dama de los Velos de Mauricio Orellana Suárez. A ti te consta que lo compré hace pocos días, pero estoy empezando con ese libro. Y en inglés estaba leyendo sobre todo no, bestsellers, ¿no? Que también es interesante porque uno aprende. Yo creo que de todos los libros se puede aprender algo. No hay ningún libro tan malo del que no puedas sacar alguna lección. Por lo No menos sé, esa es mi idea. Ahora, sobre literatura salvadoreña, quiero hacerte un pie de página. eh, y a ti te consta, porque estudiamos la licenciatura en letras en la UCA. Tuvimos que llevar de las 50 materias, sí, 10 materias las tuvimos que llevar con Rafael Rodríguez Díaz, a ti te consta. sí. Sí, que es un despropósito, o sea, el 20% de las materias de la carrera las llevamos con el mismo profesor. Y entre esas 50 materias no nos dieron una sola materia dedicada solo a la literatura salvadoreña. ¿Cómo es posible? Nunca estudiamos literatura salvadoreña cuando estudiamos la licenciatura en la UCA. Eso no puede ser. Sí abordamos algunos autores en otras materias, sobre todo con Francisco Andrés, que nos... Voy a defender a mi alma mater. Lo que pasa es que creo que, sí, lo que pasa es que creo que el programa era más por, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esto? El romanticismo, el modernismo, que son Era por corriente, digamos, por o era corriente, por... pero tiene Sí. otro nombre, espérame, no son géneros, son, ¿qué? Ay, se Son me como olvidó. etapas de la literatura y es que en realidad con Litos nos tocó llevar 6 historias de la literatura, Sí, eh, que es demasiado, yo siento. Bueno, esa es mi opinión muy personal. 6 historias de la literatura, desde los griegos hasta el siglo XX. Incluso para un doctorado, creo que es un programa demasiado ambicioso, ¿no? Entonces el riesgo es quedarse nada más con lo superficial, ¿verdad? Nada más estudiar el tema por encimita, pero eso no permite que diga, bueno, este autor me interesa, voy a profundizar en él porque yo quiero saber más acerca de este ya tema. estoy viejo, por movimiento nos las daban, por Ah, movimiento, esa es la palabra que buscaba. Pero es que sí, mira, bueno, yo te voy a decir, ahí te pasaste vos, ahí me tocaste el corazón y me hace pum pum el corazón ahorita con eso que dijiste. Una de las cosas que más me preguntaba a mí la gente es, ¿para qué estás estudiando literatura? Eh, Realmente la mayoría de mis compañeras y compañeros han sido docentes, esto, o sea, enseñar literatura, etcétera. Pero fíjate que la literatura a mí personalmente me abrió el campo de la redacción comercial y entonces yo logré triunfar porque sí triunfé en la redacción publicitaria y gracias al padre Valdés, que yo siempre lo menciono como uno de los grandes maestros, incluso yo era el de consulta con, con algunos compañeros de cuyo nombre no quiero acordarme porque te van a llevar a malos recuerdos. Ellos andaban averiguando sobre Greymar, y yo era el único que tenía un montón de copias que le había sacado al padre, porque el padre no soltaba los libros. ¿Vos te acordás? Sí, sí, entonces, sí, pues sí, entonces uno de mis tesoros, por ejemplo, es el análisis estructural del relato, que es un libro que yo me lo chupé de punta a punta y creo que soy de los pocos que lo ha hecho. Y bueno, entonces, la literatura nos abrió un campo de análisis de la realidad, un campo de acercamiento a los medios de comunicación, a la, sí, bueno, el periodismo, el periodismo tenía algo que ver con eso, pero nos generó pues una serie de herramientas
que hasta el día de hoy a mí me han servido mucho, pues, ¿verdad? Sí, La, lo que pasa es que la antigua carrera de la antigua licenciatura en letras de la UCA surgió cuando la licenciatura en comunicaciones todavía iba a tardar varias décadas en aparecer. acuérdate que Entonces, la licenciatura en comunicaciones es medio hija de la licenciatura en periodismo. sí, sí, y la única escuela de periodismo originalmente en aquella época era la de la Nacional y Sí, la Universidad del Salvador desgraciadamente estuvo cerrada durante varios años. Entonces sí, realmente si tú querías estudiar periodismo o trabajar en los medios, no te quedaba más remedio que estudiar letras en la UCA porque era lo que había. sí. Después, creo que la Gavidia abrió también una licenciatura en letras que tampoco duró mucho, pero para de contar. Entonces, Ahora hay pero la niveles, gente, ¿verdad, Carlos? espérate, pero la gente que estudió letras en la UCA en nuestra época fue bastante polivalente, porque ahí hubo gente que se dedicó después a la publicidad, que trabajó en los medios como periodista, tanto de prensa como de radio o de televisión. Sí, Hubo gente que tenía su propia línea, por ejemplo, Guillermo Aguirre, él toda su vida ha sido músico, ¿no? Y ha tocado en la Sinfónica, porque desde antes esa era su línea de trabajo, pero hubo una cantidad de gente que hizo comunicación política después, gente que se dedicó a la docencia, que a mí no me parece mal haberse dedicado. Bueno, una de nuestras compañeras, Regina Benítez, ha sido directora del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán varios años, lo cual me parece excelente. sí. Eh, y también hemos hecho investigación, hemos hecho un montón de cosas. Yo hice radio hace bastante tiempo. Entonces, nos dieron la formación, la base indispensable, fundamental para a partir de ahí hacer una cantidad de cosas y podernos ganar la vida profesionalmente haciendo, bueno, yo he revisado textos para el Ministerio de Educación, he hecho consultorías, he hecho una cantidad de cosas, ¿no? Hasta libros para el Banco Agrícola en cuenta, ¿no? Mira, Entonces, nos quedan 10 minutitos de reunión. ¿Qué se le va recom- volando. sí, ¿qué le recomendarías tú a la gente que quiere? Porque el hábito es difícil. Bueno, yo no te conté cuál es. Yo estoy enamorado de un libro que se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Yo Atómicos sé, es precisamente un libro que te enseña a hacer hábitos, ¿verdad? El problema con hábitos atómicos es uno, que tenés que tener el hábito de la lectura para leerlo, si no lo, entonces pero a mí me está funcionando como no tienes idea, para ahora que estoy ya en mi retiro. ¿Qué le recomendarías tú a la gente para leer, para que le enseñe a leer a sus hijos, para que provoque el maravilloso hábito de la lectura? ¿Qué le recomendarías? pues en primer lugar hay que apartar tiempo y defender ese tiempo para hacer lo que uno quiere, ¿no? Sí, Los hábitos requieren tiempo y requieren repetición. O sea, si tú quieres desarrollar, por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio, pues tenés que poner en tu horario un tiempo reservado solo para hacer ejercicio y cumplir con eso todo durante varias semanas, por lo menos hasta acostumbrarte a esa acción reiterada, digamos. ¿por qué Entonces, libros? Ajá. con la lectura es igual, tenés que destinar una hora, un tiempo en el día, no sé, 10 minutos, 15 minutos al día, pero para ponerte a agarrar el libro y durante estos 15 minutos esto es lo único que voy a hacer. ¿Cuál libro empezarías tú para que los niños empiecen a leer? ¿Qué Los recomendarías? niños, Sí. bueno, en literatura infantil hay bellezas y hay cantidad de cosas maravillosas y fantásticas que se están produciendo actualmente. Toda la colección Barco de Vapor a mí en lo personal me encanta, se la compraba a mis hijos, me gusta que va por niveles de lectura, ¿verdad? Desde Bueno, los más chiquitos
hasta los que ya leen solos. Pero Barco de Vapor no es la única, digamos, colección. Hay bellezas de libros para niños, sobre todo libros para niños hechos aquí en El Salvador. Yo diría Eh, cuentos de cipotes, fíjate, es una cosa Cuentos que de Cipote es fantástico, es maravilloso. hay Yo un, lo agarraba antes de dormir y les leí un cuento. Y mis sí, hijos ya tenían cada uno su cuento preferido, ¿verdad? hay una compilación de poesías también que sacó la Dirección de Publicaciones, donde hay poesía de Mauro Echeverría, de Álvaro Menéndez, que no me Sí, acuerdo, Sol de Cariño es una excelente antología de poesía Sol para de Cariño. niños escrita en El Salvador. O sea, Bueno, estamos casi llegando al final, Carmen, nos quedan 3 minutos, es hora de despedirnos. Vamos a hablar en la próxima reunión, que será el próximo viernes, vamos a hablar de escribir, porque es la otra punta del hilo, ¿verdad? Es la otra punta de la playa. El libro que yo te decía, que te lo recomiendo, se llama El Camino del Artista, The Way Artist, o The Artist Way, de Julia Cameron. Es un bestseller y es muy bonito. Ahora, en ese libro es para gente que nunca ha escrito, pero sí, ese es muy buen libro. Yo lo he adelantado, ¿verdad? Despídete de nuestros queridos amigos que nos han visto en este primer video. Pues yo encantada de haber compartido contigo este espacio. Me encanta, me fascina el tema, la lectura, tú sabes que es mi pasión y ojalá que haya más gente que se entusiasme por esto. Bueno, la lectura aquí entre nos es una excelente manera de tratar de evitar el Alzheimer, que es algo tan un padecimiento cada vez más frecuente y yo creo que la lectura es como una vitamina para la mente, ¿no? Bueno, Así que, sí, para no andar diciendo así como dice Miguel Darío, ¿verdad? Que ser o no ser, volverán las oscuras golondrinas y tantas otras que escribió ay, Edgar, no. Edgar Allan Poe. Bueno, amigos, ha sido un gusto hablar con Carmen González. Los esperamos la próxima semana. Vean ustedes este video cuando puedan, les va a gustar mucho. Estaremos hablando de arte. Hemos empezado hablando del hábito de la lectura. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Nos vemos. Se cuidan.